Sí, yo la cogí. These just hurt me. 'Cause think about it, but you hold me like you don't wanna break. I need some space. Just think about it, think about it. Maybe separate is better, better. Un hogar no es tener una decoración perfecta. Un hogar es para que la vida suceda. Y bueno, pues eso obviamente crea un desorden. No existe una fórmula mágica para todo. Es más bien un crecimiento personal. Es verdad que bueno, lo difícil en las tareas del hogar es que son repetitivas y además requieren constancia. Una vez terminamos por un lado, tenemos que volver a empezar por otro. Así que necesitamos tener una motivación real. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y hoy, como veis, me he metido de lleno en la cocina. Tenía algunas cosas que llevaba tiempo procrastinando, entre ellas unas paellas que se me han ido poniendo negras por la parte de abajo. Cuando las paellas no están muy sucias, la piedra blanca la verdad es que me funciona de maravilla. Bueno, la marca creo que es la favorita, yo la compro de Amazon. El enlace lo tenéis en la cajita de la descripción por si queréis echarle un vistazo. Como os decía, que para suciedad ligera va genial. Pero tengo otra paella que compré en Lidl, que por cierto no me gusta nada, porque el fondo no es liso y se ha ido ensuciando poco a poco. Bueno, pues escuché un truco que dicen que funciona muy bien y hoy quiero probarlo con vosotros a ver qué tal sale. Bueno, pues el truco consiste en echar desatascador de tuberías en el fondo de la paella, que la verdad mirar cómo está esta, ponerle una servilleta por encima bien remojada, dejarlo actuar unos minutos y después retirar la servilleta. Ya veis que no he tenido que frotar nada, simplemente puse la servilleta, dejé que actuara y mirad la servilleta, toda la suciedad que he conseguido quitar. Como veo que aún queda un poquito, voy a darle una segunda pasada y bueno, creo que con eso será suficiente. Y como os hablaba al principio del vídeo, necesitamos encontrar una motivación real, algo que nos mueva de verdad
Una de mis metas es proporcionar un ambiente seguro y cómodo para mi familia. Quiero que sean felices y que puedan ver nuestro hogar como un refugio, un lugar seguro donde descansar, relajarse después de un día largo y disfrutar de los pequeños momentos juntos. A veces una limpieza a fondo puede resultar muy motivadora para deshacernos de tareas que hemos estado postergando. Simplemente seguir consejos y trucos que nos ayuden a hacer las tareas más fáciles nos permiten avanzar sin agobiarnos y aprovechar mucho mejor nuestro tiempo. Hoy era día de cambio de sábanas, así que ya se han lavado. Voy a ponerlas en la secadora para que queden suaves y listas para la cama. Aquí, bueno, pues tender la ropa no siempre es fácil porque o subo al tejado o bueno, cuando son sábanas y quiero que sequen rápido, me ayudo con la secadora. Así, bueno, me aseguro de que estén listas a tiempo. Y ya sabéis, después de un fin de semana en casa, pues imaginaros, usan el microondas, el horno, se hacen pizzas. A mí siempre me gusta revisarlo porque casi siempre queda algo de suciedad. Así que bueno, pues simplemente con una bayeta y un poquito de limpiador de aloe vera de Mercadona, que ya sabéis que es el que yo utilizo, le doy un pequeño repaso y me aseguro de que no quede nada. De esta manera, la próxima vez que utilicemos el horno, nada quedará pegado y todo quedará perfecto. Y ya sabéis, con estos días que empieza a hacer fresquito, a mí por lo menos ya me apetece comer algo calentito. Hoy voy a hacer cocido, hace tiempo que no hago cocido, pero hoy voy a añadirle unas pelotas. Voy a preparar en un momentito, me dejo ya la carne preparada, todo la mezcla y ya bueno, pues así puedo seguir tranquilamente con las tareas de hoy. Lo que llevan las pelotas es, yo les he puesto casi 1 kilo de carne.
Le he puesto también un blanquet, aquí le llamamos blanquet, no sé cómo se llamará en otros sitios. Creo que, bueno, se dice una especie morcilla blanca. Podría haberle dicho en la carnicería que me lo picara, pero bueno, no pasa nada. Yo lo pico en un momentito, no es nada complicado. Luego simplemente le añado 2 huevos, un poquito de perejil, unos ajitos, también le añado unos piñones. Yo no le añado sangre, sé que hay gente que sí que le pone sangre para dar color a las pelotas, pero yo ahora mismo no lo uso. También le pongo un trozo de pan que he dejado remojo en leche desde esta mañana. Y nada, esto es muy sencillo, mezclo todo bien, lo dejo reposar un poco en la nevera y luego ya termino de hacer las pelotas y bueno, ya veis, así de fácil. Y limón, por supuesto, también le añado un limón escurrido que se me olvidaba. Y bueno, la verdad es que esto le da un sabor buenísimo a las pelotas. Y ahora ya, siguiendo con las tareas, las pelotas ya las tengo listas. Voy a darle un repaso a la cafetera. Aquí en la cafetera lo utilizamos muchísimo, por lo que se ensucia mucho. Todas las semanas me gusta darle un repaso. Simplemente lo que hago es que le paso un cepillito, la friego un poquito con el estropajo, le quito la suciedad más grande que tenga y ya la dejo lista para el siguiente uso. Ya por último, paso una bayeta por la zona del desayuno, que una de las cosas que hice y de las que estoy súper contenta es haberla hecho cerrada, porque en cuanto terminamos de usarla la cierro y así no acumula nada de suciedad.
Además, bueno, pues no tengo que tener nada por encima de la encimera y lo veo todo muchísimo más ordenado. Una de las zonas favoritas de mi casa es mi cocina. Aquí es donde más tiempo paso. Por eso, bueno, pues siento que la cocina necesito hacerle un mantenimiento diario. Para mí creo que es importante, ya que la cocina es el corazón de la casa. Bueno, aquí es donde cocinamos, manipulamos alimentos, estamos constantemente entrando y saliendo, por lo que eso hace que se ensucie más rápido que cualquier otra zona. Bueno, para mí tener un mantenimiento diario me ayuda a evitar que la suciedad se me acumule, que aparezcan manchas difíciles, malos olores o restos de comida que luego cuestan el doble de limpiar. Además, mantener la cocina limpia, bueno, ya sabemos que reduce bacterias y gérmenes, lo que es fundamental para la salud de nuestra familia. Y bueno, sobre todo, bueno, a mí me hace que cocinar sea más agradable. Cuando tengo las encimeras despejadas, los utensilios limpios, el espacio ordenado, todo me fluye mejor y la verdad es que me siento muchísimo más motivada. Y bueno, pues ya por último, una limpieza diaria me evita que tenga que hacer limpiezas mucho más profundas, más seguidas, porque la verdad es que todo se me mantiene limpio y lo mantengo todo controlado. Algo que acumula muchísimas huellas, que por eso limpio a diario, a veces incluso hasta 2 veces, son los muebles de cocina en brillo. Aún así, tengo que decir que yo estoy muy contenta con ellos porque con una simple bayeta quedan perfectamente limpios y no tengo que esforzarme para nada. En un momentito vuelven a brillar. Y ya por último, cuando todo ya está limpio y recogido, lo último que hago es pasar la mopa por toda la casa.
Lo hago siempre después de limpiar porque así retiro el polvo que puede haber caído mientras limpiaba. Y como os había dicho, hoy voy a hacer cocido. Por aquí, por la zona donde yo vivo, es un poquito más light. Creo que en Madrid, lo digo porque mi cuñada vivía allí, y en otros sitios donde hace más frío le suelen poner algún embutido, pero bueno, yo no le pongo nada. Yo simplemente le añado pollo, ternera y 2 muslos de pavo, que es lo que Iker y José se suelen comer de la carne del cocido, los muslos de pavo. De verduras nada, le pongo zanahorias, le pongo puerro, apio, bueno, lo típico de un cocido, el chiribía, patatas. También le añado bastantes garbanzos porque a José le gustan mucho. La verdad es que sale un cocido muy muy bueno, no lleva mucha grasa y aquí pues nos encanta. Luego ya por último, una vez le quede bueno una media horita o así al cocido, le añado las patatas y las pelotas y de verdad que queda un cocido espectacular. Y ahora, bueno, pues voy a peinar en un momentito a Kira. El problema es que cuando la baña José la deja hecha un león. Ella, bueno, la verdad es que se porta muy bien y se deja hacer lo que queramos. Me gustaría de verdad que pudierais verla durante el día, porque a veces me recuerda a un niño, hace cosas de niños. Por ejemplo, cuando nos ve que José y yo nos estamos vistiendo, ella ya sabe que nos vamos y va delante, detrás de mí o se va detrás de José. Y la verdad es que, bueno, pues, ¿qué voy a decir? Pues aquí es la niña de la casa.
Ya sabéis que yo no plancho mucho, pero el otro día fuimos a IKEA y mi mesa de planchar tenía la funda ya súper vieja y estropeada. Allí vi una funda nueva para la mesa de planchar y la verdad es que me gustó. Aún no la he probado, así que voy a ver si por las medidas me encaja bien. Voy a poner ya las patatas, a darle forma a las pelotas y ponerlas a cocinar, porque bueno, pues eso tardará unos 30-40 minutos más o menos. Ya os he dicho que tenía casi 1 kilo de carne, así que solo voy a poner 4 pelotas, una para cada una, porque también quiero que se coman la carne y el cocido. Con lo que me sobre de carne, luego por la noche voy a hacer unas albóndigas frititas. Ya sabéis que con el cocido siempre sobra comida para 2 o 3 días y con lo que quede, pues mañana lo utilizaré para hacer lo que aquí decimos, no sé si se dice así, ropa vieja. He sacado las sábanas de la secadora, ya acabo de hacer la cama de Ainara. Estas sábanas son las de mi cama, a mi cama ya le he puesto otras, así que estas las voy a plegar y a guardar. Y listo, voy a servir el cocido, esto huele que alimenta, así que vamos a sentarnos a la mesa y a disfrutarlo juntos. Y como siempre que hacemos cocido, que ya os he dicho que bueno, que sobra bastante, carne, garbanzos y incluso ha sobrado una patata, eso que solo he puesto dos. Lo que hago con todo esto, bueno, separo el caldo y también separo la carne de los huesos. El caldo lo guardo en el congelador para otro día, para preparar una sopa. Y la carne y los garbanzos y bueno, y la patata que me ha sobrado, lo guardo en tuppers y mañana, como os decía, lo utilizaré para hacer ropa vieja. Bueno, creo que más o menos todos sabemos lo que es el cocido, pero para el que no lo sepa, os lo cuento rápido. Se fríen unos ajitos en una sartén y después se añaden los restos de carne y bueno, garbanzos que ha sobrado del cocido. Se sofríe también. La verdad es que es simplemente eso y queda riquísimo y es una forma estupenda de aprovechar lo que ha sobrado del cocido.
Creo que ya empieza a oler a Navidad, ya estamos a mediados de noviembre y poco a poco se empiezan a ver en las tiendas ya todas las cosas navideñas, así que hoy me ha apetecido hacer unas toñicas o toñitas, como las llamamos aquí, que normalmente se conocen como mantecados. Cuando era pequeña mi madre solía hacer los mantecados, se juntaba con mis tías y juntos preparaban toda la tanda. Yo años atrás los he estado haciendo con mi madre durante mucho tiempo. Este año pues ella está un poquito más cansada, pero espero que el próximo año podamos volver a hacerlo juntas. Lo que hago es que tuesto las almendras en el microondas, son solo 5 minutos y durante esos 5 minutos las voy sacando y las voy removiendo para que no se tuesten de más. Y bueno, y las trituro antes de que José se las acabe de comer. He comprado para hacer medio kilo de almendras y bueno, la hago en 2 tandas porque en Thermomix no me cabe todo, así que hago 250 y 250. La primera tanda ya la he hecho, esta es la segunda tanda. Como me habéis visto, después de picar la almendra lo que he hecho ha sido apartarlo y he añadido al vaso el azúcar y la canela y lo trituro un poquito para que el azúcar quede más fino. Luego ya simplemente vuelvo a añadir todos los ingredientes en el vaso y lo muevo. Bueno, lo que me pasó a mí en la primera tanda es que al hacerlo en la Thermomix, si mezclo demasiado la manteca de cerdo se deshace y la masa queda muy líquida. Por eso, bueno, pues realmente solo es necesario mezclar un poco, lo justo para que todos los ingredientes se integren sin que la masa pierda consistencia. Yo para arreglarlo lo que voy a hacer es mezclar la segunda tanda con la primera, lo mezclo todo y lo voy a meter en la nevera hasta que endurezca. Te la cogí, te la cogí. Mientras la mezcla se endurece, voy a recoger un poco la cocina, me doy una ducha, me pongo el pijama, así cuando vuelva a hacer los mantecados ya lo hago más a gusto y relajada. Ahora sí que estoy a gusto, así que voy a ponerme ya con los mantecados. La masa ya se ha endurecido bastante, ahora tiene la consistencia ideal. Si os pasara esto y veis que la masa no se llega a endurecer, podéis añadirle un poquito más de harina. Otro consejo que os doy es que la manteca de cerdo la saquéis directamente de la nevera, que no la tengáis mucho tiempo fuera de la nevera. Si no, también os pasará que se os quedará la masa muy líquida. Me emociona hacer mantecados antes de Navidad. Me recuerda a aquellos tiempos en los que mi madre se ponía a prepararlos y la casa se llenaba de ese olor tan especial. Era señal de que la Navidad ya había llegado.
me trae recuerdos de momentos en familia y me llena de una bonita sensación de nostalgia y de cariño. Los mantecados los tengo en el horno entre 8 y 10 minutos, no más. Aunque los veáis blancos al sacarlos, ya estarán hechos. No esperéis a que se doren demasiado porque luego se habrán quemado. Una vez los saquéis del horno, lo ideal es no tocarlos, porque al estar calientes se deshacen. Hay que esperar a que se enfríen completamente. El problema que tengo yo con este horno es que solo tengo una bandeja, así que necesito hacer varias tandas mientras el horno sigue encendido. Por eso me ha pasado que al tocarlos enseguida se empezaron a romper. Ha sido, bueno, nada, un pequeño desastre. Creo que hoy no es mi día, no he debido dormir mucha siesta. No pasa nada, bueno, pues son anécdotas. Ahora solo queda esperar y ver el resultado. Bueno, simplemente ahora para finalizar lo rebozo con una mezcla de azúcar y canela. La verdad es que, bueno, tampoco ha sido tan grande el desastre. Esto está, de verdad, os digo que están buenísimos. Os animo a que probéis a hacerlos, que os van a encantar. Y bueno, a Ainara esto, vamos, le vuelve loca y le llevaré también un tupper a mi madre. Y bueno, pues yo ahora sí me despido hasta el próximo vídeo, que espero que os haya gustado o por lo menos que os haya entretenido. Que os quiero mucho, mucho, muchísimo y que nos vemos en el próximo vídeo. Un beso. Chao.